Listo muchachos, entonces vamos a ver en este video algo que se llama el teorema fundamental del cálculo, pero parte 2. ¿Listo? Entonces, ¿de qué trata esta parte 2? Recordemos del video anterior que básicamente relaciona el área bajo la curva con la antiderivada, ¿cierto? Listo. Entonces, ocurre lo siguiente, voy a hacer la demostración, la idea es, si no la quieren ver, se la pueden saltar, pero pues es bueno que vean por lo menos una vez de dónde sale esto. Entonces, del teorema fundamental del cálculo, parte 1, nosotros habíamos visto funciones de la forma g de x igual a una integral entre a y x de lo que era f de t de t, ¿cierto? Y qué pena, esto se saltó. Regálenme un segundo, no sé esto por qué se salió. Listo. Ahora, nuevamente esto tenía que ver con una integral entre a y x de f de t de t. Nosotros habíamos dicho, mire, si f de t es continua en el intervalo a, x, esto significa que g' de x es igual a f de x, ¿cierto? Visto de otra forma, esto quiere decir que la derivada de g de x con respecto a x es igual a f de x. ¿Por qué es interesante esta notación? Fíjense una cosa, si yo derivo g de x, obtengo f de x. Eso es algo que nosotros habíamos hablado. Eso quiere decir que g de x es antiderivada de f de x. ¿Sí o no? Porque si yo derivo g, obtengo f. Pero nosotros habíamos visto que la antiderivada no era una función, sino era una familia de funciones. Entonces, verdaderamente, si nosotros quisiéramos encontrar el conjunto de todas las antiderivadas posibles, podríamos hacer lo siguiente. Voy a escribirlo. Para el conjunto de todas las antiderivadas, listo. Lo que podríamos hacerlo es lo siguiente. Si ese conjunto de todas las antiderivadas lo llamamos f de x, podríamos decir, mire, esa familia de funciones f de x va a ser la antiderivada que ya tengo, que es g de x, más una constante c, que no se les olvide esa constante c, ¿cierto? Ahora, claramente yo podría pensar en lo siguiente. Si yo estuviera buscando, bueno, ¿cómo calculo el área de un intervalo? Es decir, ¿cómo puedo usar esto de acá para calcular algo de la forma, la integral entre a y b de f de t de t? Este va a ser el objetivo, buscar cómo utilizamos esto de la izquierda para calcular esto de la derecha. ¿De acuerdo? Recuerden que esto no vendría siendo otra cosa que el área bajo f, bajo la curva f, en el intervalo a, b, ¿cierto? En el intervalo cerrado. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros evaluamos f de b? F de b sería g de b más c. Y por otro lado, f de a, perdón, sería igual a g de a más c. Ahora, si nosotros tomamos esta ecuación 1 y esta ecuación 2, y ahora hacemos una ecuación que sea 1 menos 2, podríamos decir, mire, f de b menos f de a sería igual entonces a g de b menos g de a, ¿cierto? ¿Qué pasa con las Cs? Pues como se están restando, se están cancelando, ¿cierto? Cuando yo resto esto, estas se cancelan. Perfecto. Pero entonces, fijémonos una cosa. Nosotros habíamos hablado de funciones del tipo g de x, nuevamente, igual a una integral entre a y x de f de t de t. Y habíamos dicho este intervalo, este límite de integración
es variable, es decir, yo le podría dar cualquier valor en el cual la función fuera continua. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a darle varios valores. ¿Qué pasa si x es igual a? Si x es igual a a, pues estaríamos hablando de g de a, y g de a sería igual a la integral entre a y a de f de t, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que esto de acá es igual a 0 por las propiedades de la integral. Por otro lado, si hacemos luego x igual a b, pues estaríamos viendo que g de b sería entonces la integral entre a y b de f de t, ¿cierto? Y fíjense que esto es de por sí lo que queríamos encontrar en un inicio. Pero dense cuenta de lo interesante. Cuando entonces nosotros tomamos esa ecuación 1 menos 2, ¿cierto? Y utilizamos esta propiedad de acá, noten que este término va a volverse 0, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a obtener es que f de b menos f de a es igual a g de b. Pero, lo habíamos dicho antes, g de b no es otra cosa que la integral entre a y b de f de t de t. Y esta es la demostración del teorema fundamental del cálculo, parte 2. ¿Y esto con qué se come? Pues resulta que ya vamos a ver unos ejercicios donde vamos a entender cómo se aplica el teorema. La verdad es bastante sencillo de aplicar, ¿listo? Hasta cierto punto. Bueno, pero antes de eso entonces vamos a hablar, ya hemos hablado en muchas clases del área bajo la curva y hemos visto funciones principalmente que son positivas en todo su dominio. Pero también podríamos hacernos la pregunta, ¿qué ocurre con funciones negativas? ¿O qué ocurre cuando una función en general es negativa? ¿Cuál sería el resultado de mi integral? Es decir, si yo tuviera una función f de x, me voy a inventar una curvita que sea algo de este estilo, ¿cierto? Supongamos que nosotros estamos viendo nuestra integral entre un valor a y un valor b, ¿cierto? Ok, fíjense una cosa, mi área termina encerrando dos curvas. Creo que para todos es más bien fácil ver que yo por acá tendría una curva, voy a llamarla A1, y por acá yo tendría otra curva, voy a llamarla A2, ¿cierto? Ahora, si nosotros estuviéramos intentando calcular el área entre A y B de esta función que es f, llamémosla f de x, no hay lío, de x, ¿esto a qué sería igual? Sería la suma, sería la resta de las áreas. Pues en general y en particular para estos casos, lo que nos da la integral no es, digamos, la suma de las áreas, sino es el área neta. Es decir, el área que está sobre la curva menos el área que está bajo la curva. Esto acá es lo que se conoce como área neta. ¿De acuerdo? Y aplica para ambos ejes. Entonces, fíjense que yo también hubiera podido hacer una integral con respecto a mi eje Y. ¿Cómo es eso? Pues cuando yo integro con respecto a mi eje Y, donde estaba el eje X, ahora estoy viendo una función de Y, y donde estaba Y, pues sigo viendo Y. Podría integrar funciones que vengan, por ejemplo, de este estilo, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo volvería por acá a tener un área 1 y por acá un área 2, ¿cierto? Y nuevamente, ahora, yo podría encontrar el área total encerrada por esa curva. ¿Qué es lo que cambia acá? Claro, yo voy a seguir integrando entre un intervalo a, b. Voy a asumir que este valor de acá, así coincida con 0, es a. Voy a asumir que este acá es un valor b, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Como yo estoy integrando una función de y, pues aquí tiene que ir f de y. Y como mi variable es y, pues mi diferencial también tiene que ser variable y. Si lo quisiéramos ver de alguna forma, ese diferencial en una integral definida me indica respecto a cuál eje encierro el área. ¿Listo?
Ahora, cuando yo estoy viendo una integral en y, esto es como una clave de videojuegos. Para x es arriba menos abajo y para y es derecha menos izquierda. Entonces en este caso sería a1 menos a2, es decir, la de la derecha menos la de la izquierda. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algunos ejemplos para entender cómo se ve esto, cómo se aplica, y bueno, este video no va a ser muy largo, la verdad. Supongamos que tenemos lo siguiente. Primer ejemplo. Calcule el área bajo f de x igual a, pongámosle, x al cuadrado más e a la x en el intervalo, supongamos 0,1, un intervalo relativamente pequeño. ¿Listo? Entonces, como estamos calculando el área bajo la curva f de x igual a x al cuadrado más e a la x, o si quisieran decirlo de otra forma, el área neta bajo la curva, también es completamente válido, lo que estaríamos haciendo sería decir, mire, esa área, si quieren neta, ¿cierto?, es igual a una integral definida entre qué y qué, pues entre 0 y 1, de la función que estoy integrando, es decir, x al cuadrado más e a la x de x. ¿Cierto? Listo, bien. Entonces, ¿cómo se maneja esto con el teorema fundamental del cálculo? Lo que yo tengo que encontrar para esta función es una antiderivada. ¿Cierto? Es lo que tengo que encontrar para esa función de ahí. De nuestras clases anteriores creo que todos podemos ya saber que esto me da x al cubo sobre 3 más e a la x. ¿Qué es lo que ocurre? Como mi integral es definida, ese c que poníamos antes acá, recuérdenlo incluso de la demostración, se desaparece porque lo resté. Entonces ese c ya no va a aparecer. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a evaluar mi antiderivada que acabo de encontrar entre mis límites de integración 0 y 1. Este signo de acá, esta línea vertical, significa evaluado en. Aquí estoy viendo el límite inferior y aquí estoy viendo el límite superior. ¿Y eso con qué se come? Escribámoslo por acá. X a la 3 más e a la x, recuerden, ya no tengo que poner el c en una integral definida. Evaluada entre 0 y 1, no es otra cosa que la función evaluada primero en el límite superior menos la función luego evaluada en el límite inferior. Es decir, esto me quedaría 1 al cubo sobre 3 más e a la 1 menos toda la función evaluada en el límite inferior. ¿De acuerdo? Y si operamos esto de acá, nos estaría dando 1/3 más e menos 1, eso me estaría dando e menos 2/3. ¿Qué significa ese e menos 2/3? Me permití por acá tener ese resultado listo y es esto de acá. Fíjense que lo que estamos viendo, le voy a tomar un pantallazo de esto un segundito y lo voy a insertar por acá. Fíjense que lo que estamos viendo es primero nuestra curva. Nuestra curva es este pedacito rojo de acá. Nuestros límites de integración eran 0 y 1. Y lo que estamos haciendo cuando evaluamos nuestra antiderivada en el límite superior y le restamos la antiderivada en el límite inferior es encontrar toda esta área que estamos viendo en morado. Esa es la representación gráfica de mi integral definida en este caso de acá. ¿De acuerdo? Vamos con 2 ejemplos más y se acaba el video. Este es más bien corto. Ejemplo 2. Supongamos que ahora queremos el mismo enunciado, es decir, el área neta, bajo, tomemos la siguiente función, f de x igual a x al cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Sé que es sencilla, pero quiero probar un punto que es interesante y que facilita el cálculo de este tipo de integrales. Bueno, nuestra área neta vendría siendo una integral, supongamos un intervalo de menos 10 a 10. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra área neta en este caso sería una integral que viene desde menos 10 hasta 10 de la función x al cuadrado más 1 de x. ¿Cierto? Claro, esto se puede operar de la misma forma que lo hicimos en nuestro ejercicio anterior y vamos a llegar al mismo resultado.
pero podemos hacer un análisis para llegar a una conjetura sobre cierto tipo de funciones. Si nosotros hiciéramos la gráfica de la función, tendríamos una parábola desplazada hacia arriba, donde esto sería x al cuadrado más 1, esto sería el eje x y esto sería el eje y, ¿cierto? Supongamos que por acá está x igual a menos 10 y supongamos que por acá está ese otro extremo, x igual a 10. Fíjense una cosa, nosotros estamos buscando toda esta área bajo la curva. Sin embargo, yo también podría ser un poco observador y decir, pere, esa área parece que yo la puedo partir en dos partes. Esa parte azul y esa parte amarilla. Parece a todos ojos, y en efecto es así, que la parte amarilla y la parte azul son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo, fíjense en lo siguiente, ¿eso por qué ocurre? Porque esta función presenta un tipo de simetría particular que es la simetría par. Entonces observemos lo siguiente, tenemos una simetría par. Y no solo eso, sino que también, y esto es importantísimo porque no basta con que la función sea par, los intervalos o los extremos de integración, sí, lo voy a dejar como intervalos de integración simétricos. Entonces, ¿qué es lo que dijimos ahorita? Es completamente cierto, el área amarilla y el área azul son iguales, pero entonces vamos a formular algo un poco más general para esto. Mi área neta, en estos casos de acá, si yo estoy haciendo la integral entre menos a y a de lo que sería cualquier función par f de x, esto lo podría escribir como 2 veces la integral de 0 a de f de x. Y entonces fíjense que tengo una ventaja y es que me aparece un 0 como un límite de integración y el 0 es muy fácil de manejar, ¿cierto? Entonces, esta integral, a pesar nuevamente, lo repito, de que la puedo resolver como lo hicimos en el ejercicio anterior, yo también la podría escribir como 2 veces mi integral entre 0 y 10 de x al cuadrado más 1 de x, que es lo que acabamos de decir. Ahora, esto me quedaría de la siguiente forma. Mi área neta sería igual a 2 veces. Ahora, esa antiderivada de x al cuadrado más 1 es relativamente sencilla. Es x al cubo sobre 3 más x, ¿cierto? Y esto estaría evaluado, así también lo puedo escribir evaluado, entre 0 y 10. ¿Cierto? Perfecto, terminemos esto. Fíjense que cuál es la ventaja del 0. Cuando ustedes están en 0, si se dan cuenta, esto está desapareciendo, es decir, mi función evaluada en 0 me da 0. Entonces, ¿qué ocurre? Me quedo solo con mi límite superior, ¿cierto? Y esto sería 2 veces, me quedaría multiplicado por 1000 sobre 3, por aquí me quedaría más 10. Y lo voy a dejar así, no hace falta resolverlo más, ya eso, lo que tenga que dar. ¿Listo? Ese es un segundo ejemplo. Miren lo interesante que puede ser un poco de observación para este tipo de funciones. Vamos a hablar de otro tipo. Listo, muchachos, qué pena, tuve que parar el video un momento. En este último video vamos a hacer una integral entre menos pi y pi de lo que sería la función seno de x de x. ¿De acuerdo? Antes de lanzarnos de cabeza a esto, porque claro, nuevamente, alguien puede decir, perfecto, esto es sencillamente, ya sabemos que la integral de seno de x es menos coseno de x y que esto está evaluado entre menos pi y pi, ¿cierto? No hay lío, alguien puede irse por ese camino, pero esta es una función más bien fácil de ver. Hay funciones que quizás no son tan sencillas de ver, o más bien, de encontrar su antiderivada. Sin embargo, en este caso un análisis gráfico nos va a dar una respuesta casi inmediata de cuál es el resultado de esa integral. Supongamos que nosotros estamos haciendo el seno de x, ¿cierto?
Entonces, claro, el seno de x entre 0 y pi es algo de este estilo. Y desde menos pi medios a 0, pues vendrá siendo algo de este estilo, ¿cierto? Nosotros estamos tomando este intervalo de acá. Claramente estamos encontrando el área neta, entonces el resultado, entre comillas, sería esta área 1 negativa con esta área 2 positiva, ¿cierto? Entonces, algunos ya pueden saber más o menos cuánto da eso, si no, no se preocupen. Observemos lo siguiente, esta es una función que presenta una simetría impar. Y no solo eso, sino así mismo como en el caso anterior, es importante notar que, que presenta un intervalo simétrico. Es decir, el valor del límite superior es el opuesto del límite inferior, ¿cierto? Pi y menos pi, 10 y menos 10. Entonces, fíjense una cosa, mi área 2 en este caso viene siendo igual a mi área 1. Es decir, para funciones del tipo impar, ojo, tipo impar, la integral de menos a f de f de x va a ser automáticamente 0. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces eso era lo que me interesaba que viéramos de teoría respecto a esta parte del teorema fundamental del cálculo. Luego nos dedicaremos a hacer ejercicios.